Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya son las 11 en punto, así que comenzamos con otro webinar. Hoy me gustaría, pues como también viene siendo habitual en algunas ocasiones, ¿no? Empezar con una pregunta, a ver qué os parece. La pregunta sería algo así como si os gustaría que el día a día de vuestro departamento pues fuera más sencillo y fuera más eficiente, ¿no? Y diréis, pues menuda pregunta, ¿no? Seguro que la mayoría de vosotros tenéis clara la respuesta, por supuesto que sí. ¿A quién no le gustaría eso? La cuestión es, pues, cómo lo hacemos, ¿no? Lo que sí que tenemos claro es que, pues, una de las vías más habituales para conseguir este objetivo es a través de la tecnología. En general, es uno de los beneficios que siempre buscan todas las empresas cuando hablan de transformación digital. En algunos casos lo conseguimos porque contamos con una buena inversión y con recursos para acometer nuestros proyectos de digitalización y de transformación, pero en muchas otras ocasiones estos proyectos son demasiado largos, complejos o costosos como para siquiera ponernos a pensar en ellos, ¿no? La cuestión es que también en los últimos años se ha acentuado una tendencia que viene de tiempo atrás, sobre todo en grandes corporaciones, y que ya está permitiendo también a todo tipo de empresas afrontar proyectos de automatización de tareas principalmente manuales de una forma bastante rápida y también económica. Se trata de la tecnología RPA, Robotic Process Automation o automatización robotizada de procesos, ¿no? Que a pesar de lo rimbombante de su nombre, no es para nada algo complejo ni de entender ni de implementar, como veremos a lo largo de estos 45 minutos del webinar de hoy. Para ello, pues contamos con dos de nuestros compañeros de Exevi, ahora Singular Solution, como muchos ya sabéis, que son Javier Molina y Javier Vázquez, que nos vienen a contar, pues, de qué trata este enfoque de automatización y digitalización basado en RPA o en robot software. Y también, pues bueno, como podéis ver, tanto en vuestra pantalla como aquí en las diapositivas, también estoy yo aquí para acompañarlos a lo largo de todo el evento de hoy. Para quien no me conozca porque es su primer evento con nosotros, pues me presento. Mi nombre es Ramón García y soy el director de marketing y también de recursos humanos en Exevi Singular Solution. Y dicho esto, pues bueno, voy a comenzar con una breve introducción. Para ello, pues me remonto 600 años atrás. Concretamente, vamos a hacer un viaje en el tiempo hasta el siglo XV, un año en el que sucedió un acontecimiento muy importante en Europa. Como bien sabéis, por aquel entonces pues no existían ni siquiera los móviles, ni siquiera los Nokia, ¿no? Y el acceso a los libros pues no era del todo sencillo. Era una época donde la escritura y la lectura también estaba bastante restringida y los volúmenes que se leían por aquel entonces eran principalmente piezas manuscritas, ¿no? Al ser manuscritas, su producción era manual y teníamos decenas y cientos y miles de eclesiásticos principalmente haciendo copias a mano de las obras más importantes de la época. Y según, bueno, algunos de los datos que he encontrado, podemos decir que entre el año 1400 y el año 1450 en Europa se habían copiado a mano del orden de 20.000 libros, ¿no? Pero un buen día, un tal Gutenberg ideó una máquina que para aquel entonces pudo verse como algo bastante mágico, ¿no? Hablamos de la imprenta. Yo no os voy a explicar hoy ni qué es la imprenta, ni tampoco vamos a discutir si la inventó Gutenberg o ya venía de otras zonas del mundo como podría ser Asia. Lo que sí que os dejo es un dato impactante y es que en los 50 años posteriores a la invención de la imprenta, en Europa se pasó de producir 20.000 libros manuscritos a imprimir entre 12 y 20 millones de libros, ¿no? A mí, pues bueno, la verdad es que la idea de la copia manuscrita me parece muy romántica y, por supuesto, el valor de muchas de esas copias y de esas piezas hoy pueden tener un valor, y lo tienen, incalculable, pero dejando el romanticismo a un lado, vemos que las tareas manuales suelen tener sus problemas, los cuales vamos a repasar muy rápidamente a continuación. En primer lugar, las tareas manuales merman nuestra productividad. Si además este tiempo y trabajo manual lo estamos dedicando a hacer tareas de bajo valor, estamos restando tiempo y recursos que podríamos estar dedicando a otras tareas de mucho más valor para el negocio. También son muy susceptibles a errores. Yo me imagino a un monje en el siglo XV, ¿no? Terminando una nueva edición de la Biblia y de repente en la última página le cae un borrón o comete un error y se pone a buscar el tipe hasta que se da cuenta pues, que el tipe todavía no se ha inventado y tiene que volver a empezar a hacerlo, ¿no? Pues menuda historia. Esto nos pasa también en nuestro día a día. Por supuesto, realizar las tareas manuales, repetitivas y de bajo valor no suele ser lo más valorado por el talento.
Quizá un día tonto a cualquiera de nosotros pues podemos decir, bueno, me voy a poner con esto, que no tengo que pensar mucho, pero un día tras otro la repetición puede llegar a hacer mella. No es lo mejor si lo que estamos buscando es ofrecer una buena experiencia a nuestros compañeros. Pero también es un problema de cara a los clientes. No es lo mismo pedir un libro y que te digan, vale, empieza a copiarlo a mano y dentro de unos meses o un año ya lo tienes y te lo mando, ¿no? Que poder, por ejemplo, decirles que puedes tener tu ejemplar en cuestión de horas, ¿no? O incluso minutos si estamos en una librería. Los clientes demandan respuestas rápidas y nuestros procesos deben estar preparados para ello. También suelen suponer un incremento de los costes laborales. Si bien muy pocos puestos de trabajo son 100% automatizables, sí que es cierto que prácticamente todas las posiciones dentro de una empresa cuentan con gran parte de trabajo manual de poco valor que es susceptible de ser automatizado. Y luego también tenemos otro aspecto que tampoco hay que dejar de lado, que son los riesgos de cumplimiento normativo. Al tener personas, a veces externas incluso a la compañía, revisando de forma manual documentos y todo tipo de información, corremos el riesgo de sufrir una fuga de información con datos importantes, algo que puede llegar a ser grave según la categoría que tengan esos datos. Y por último, este tipo de tareas restan elasticidad al negocio. Con esto quiero decir que no tenemos capacidad de dar una respuesta ágil frente a lo que serían los picos de trabajo, ya que dependemos directamente de las manos que tenemos disponibles en ese momento para hacer el trabajo. Muchas veces sucede, ¿no? El decir, ¡buah! De repente llega una avalancha de trabajo y nos tenemos que poner a hacer un montón de tareas manuales y no incrementamos a lo mejor la plantilla porque decimos, pues, ¿qué es eso? Un pico de trabajo. Y volvemos otra vez a la parte de la mala experiencia, ¿no? Aquí ya le toca a un grupo de personas pegarse una paliza a meter datos de un Excel a un sistema o cualquiera de estos tipos de labores que ya seguro que tenéis mucho en mente dentro de vuestras empresas. Y bueno, por estos motivos, la humanidad ha buscado, como, como tenemos cientos de ejemplos, ¿no? Desde sus inicios, cómo podemos reducir el impacto de estas tareas manuales apoyándonos en la tecnología. Esto es lo que nos ha traído hasta los tiempos actuales, donde la palabra hiperautomatización ya no es algo extraño y que empieza a sonar cada vez en más empresas, ¿no? Eso sí, hay compañías que están muy avanzadas y otras no tanto en este aspecto. Por eso es importante saber en qué fase está nuestra empresa si queremos apoyar nuestra estrategia de transformación digital en la automatización. Hay empresas que están, podemos decir, en una primera fase que llamaríamos oportunista, donde la principal pregunta que se hacen es cómo podemos simplificar nuestro trabajo. En esta fase hay muy pocas iniciativas de automatización, principalmente si las hay, están aisladas en lo que denominamos islas de automatización, pero que nos sirven pues para empezar, ¿no? Para aprender y empezar a ver resultados y el valor para el negocio rápidamente. Luego también las hay que han avanzado en número de procesos y de tareas automatizadas, aunque siguen siendo, por ejemplo, proyectos aislados. Ahí la principal pregunta que nos hacemos es cómo podemos centralizar estos procesos de automatización y conectarlos entre ellos, ¿no? Sería una fase que denominamos táctica y en la que eso, vamos conectando procesos para ir eliminando esas islas y empezar a hacer un sistema más conectado. Y aquí es cuando llegamos ya a la tercera y última fase, que es cuando la automatización pasa a formar parte de la estrategia general de la compañía. Esto implica que ya se ha generado dentro de las distintas áreas de la organización una cultura que está a favor de la automatización y nuestro mayor reto ya no es automatizar y conectar, sino orquestar todo un sistema completo de procesos que ya están automatizados. Lo bueno es que independientemente de la fase en la que os encontréis, RPA ya es una tecnología que podéis utilizar en todas y cada una de ellas, ¿no? Y bueno, por último, solamente me queda presentaros muy rápidamente Exevi, a quien no nos conozca, porque siempre hay gente que es la primera vez que asiste a un webinar con nosotros. Pues bueno, somos un Serpa digital, nos vemos así, nuestros clientes también nos ven muchos así y ¿a qué nos dedicamos? Pues a acompañaros a lo largo del proceso de transformación de vuestras empresas, también de vuestros departamentos, ayudando a mejorar vuestra estrategia aplicando las mejores prácticas de negocio e implantando soluciones basadas en tecnología. Esto es algo que llevamos haciendo ya de largo, ¿no? Desde el año 2008 y es una historia en la que pues, todos nuestros compañeros, los profesionales de Exevi, hemos acompañado ya a cientos de empresas en sus proyectos, de las que podéis ver ahora mismo una pequeña muestra en vuestras pantallas. Y también, bueno, comentaros que desde el año pasado no estamos solos en esta aventura, ya que Exevi se integró a principios de 2021 en el ecosistema global de talento e innovación de Singular, motivo por el cual os decía que ya nos conoceréis cada vez más como Singular Solutions.
Hablamos de un ecosistema, ¿no? Que nos permite estar con todos vosotros allá donde nos necesitéis, en vuestros proyectos más allá de España, en cualquier otro país, porque ya nos podemos apoyar en equipos y oficinas que tenemos disponibles cada vez en más partes del mundo. Y todo esto pues tiene una parte muy positiva y es que nos da a todos un acceso a capacidades técnicas y también a un enfoque distinto, por qué no decirlo, para hacer negocios de los que ya se están beneficiando organizaciones en todo el mundo, a las que aportamos nuestro conocimiento y la capacidad de innovación de los equipos de Singular para finalmente llegar a lo importante, que es ayudaros a cumplir lo que serían vuestros objetivos de negocio y también superar pues todos estos retos que nos trae un mundo cada vez más revuelto, acelerado y digital, ¿no? Pues bueno, para eso estamos y con esto, pues solamente me queda darle paso a nuestro primer invitado de hoy, que como os decía es Javier Molina, que ya lo vemos ahí. Hola Javi, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Pues nada, vienes a contarnos un poco esta introducción de qué es RPA para que todo el mundo se pueda situar. Te pasamos el control y empieza cuando quieras. Fabuloso. Pues venga, a ver que me llegue. Perfecto, ya lo tengo. Pues buenos días ante todo y muchas gracias por asistir hoy a este webinar. Espero que os sea de utilidad y os sirva para algo, ¿vale? Como adelantaba Ramón, nuestra idea para hoy es contaros desde la más general sobre lo que es la tecnología RPA, a qué tipo de procesos son fáciles de identificar como automatizables dentro de la casa, cómo valorar si esa inversión realmente es rentable y nos interesa hacerla dentro de la compañía, porque no automatizar por automatizar nunca es la solución. Y luego ya, más concretamente, el otro compañero Javier os dará detalle fino sobre cómo se orquesta y cómo fluye un proyecto de estas características para que tengáis al final una visión de conjunto de qué es la tecnología, para qué sirve, cómo valoro si me interesa o no me interesa un proyecto y luego qué puedo esperar a lo largo del proyecto hasta que obtenga mis resultados. ¿Vale? Ese es un poco el hilo conductor. Entonces, en mi caso voy a iniciar, para aquellos que no conozcáis lo que es la tecnología RPA, con una breve explicación, ¿vale? Estas tecnologías que ahora se están poniendo de moda y que realmente las conoce poca gente, realmente tienen lo que subyace, tienen muchos años inventados, ¿vale? Muchos años es que hay piezas que son de hace 20 años, ¿vale? El motor de los RPAs es lo que se conoce como un sistema de gestión de reglas, que básicamente es un tipo de software que nos va a permitir, para que lo entendáis, pintar procesos, ¿vale? Y cada pelotita, cada actividad dentro de ese proceso va a tener una entrada de datos, se va a hacer una transformación y va a salir un dato resultante que será la entrada de la siguiente actividad dentro del proceso. Bien, pues como podéis imaginaros, esas entradas o salidas de información al final nos van a implicar pues pegarnos con el sistema de ficheros para entrar en una carpeta, para crear una carpeta, nos va a interesar enviar un email, nos va a interesar acceder a ficheros concretos, pues, por ejemplo, un Excel, poder leer el contenido de un Excel o de un PDF o generar un Word. Al final vamos a tener diferentes conectores para que entre o salga la información. Bien, pues de esos conectores hay uno en particular que es el que da el nombre al producto comercial, ¿vale? Que es el robot. Ese Robotic Process Automation viene de que vamos a instalar en un equipo un agente que nos va a permitir simular la interacción con el teclado y con el ratón, como si hubiera una persona tocándolo. Esto que, dicho así, puede no deciros nada, realmente abre todo un mundo de posibilidades. Pensad en que todo lo que vosotros hacéis en el ordenador con aplicaciones, ya sean aplicaciones de escritorio o dentro de un navegador, siempre que sea un trabajo repetitivo, vamos a poder replicar esa repetitividad. Es decir, siempre tengo que hacer clic en el icono del navegador. Eso me abre el navegador. En el navegador pongo esta URL y luego en esa web que me sale tengo que hacer clic en este botón y meter esta información en este campo. Eso que siempre hacemos de la misma forma es algo que podemos copiar y replicar, ¿vale? Esa es, para que nos entendamos, la funcionalidad o la base de esta tecnología, el poder automatizar procesos
que tengamos muy procedimentados en nuestra casa. Os pongo ejemplos para que empecéis a unir puntos, ¿vale? Cosas que se pueden hacer que hemos hecho. Presentación de documentación en portales oficiales. Esto estamos hablando, pues, desde, ¿qué os digo yo? El subir los contratos laborales a la Seguridad Social, al típico portal de cliente que nos solicitan que subamos documentación de PRL de nuestros empleados, que nos solicitan PC2, que nos solicitan temas normativos de protección de datos. Al final, un trabajo que voy a tener que hacer de forma recurrente y periódica y que me requiere tiempo y esfuerzo. Alta, bajada de empleados, pues no solo el tema contractual, sino cuando un empleado entra en una compañía hay que darle de alta el correo, hay que darle de alta en el directorio activo, darle usuarios para el IRP, hay que hacer un sinfín de cosas, ¿vale? Que van asociadas a ese alta y que hay que hacerla dentro de la casa y que siempre son iguales, porque si lo hemos hecho muchas veces, lo habremos procedimentado de alguna forma. Procesamiento de pedidos, pues el típico buzón de correo donde recibimos pedidos de nuestros clientes, gestión de facturas, picar esas facturas dentro del ERP, que siempre, una vez que tienes identificado el proveedor, sabes cómo contabilizarlo y siempre se toca caballo y rey. Hacer la conciliación bancaria, que esto sería, me conecto a todos los bancos de mi empresa, me descargo el extracto de movimiento diariamente, genero el norma 43 y lo macheo, lo subo a mi ERP. Es un trabajo mecánico y tedioso que no aporta ningún valor. Integración con aplicaciones legacy, pues la típica aplicación que tenemos de hace 20, 30 años, que tiene una información muy valiosa dentro del sistema y que por eso seguimos utilizándolo, pero que esa misma información la requerimos en otros sistemas y la única forma de sacar el dato, por lo antiguo que sea el sistema, es a mano. Entro en la aplicación, copio y pego, y voy a hacer ese trabajo pues con todo el tedio que ello conlleva. Mantenimiento de CRM, pues cuando tenemos contactos desactualizados, podemos plantearnos cosas como ir a LinkedIn a buscarlos, ver dónde están ahora y ir a nuestro sistema y mantener actualizado nuestro CRM. Recepción de avisos, ya sea portales de clientes, pues imaginar la típica contrata que trabaja para una aseguradora, que la aseguradora te pone un portal donde te van lanzando avisos de trabajo. O estar pendientes de los portales de administración pública como el que pueda ser Hacienda para gestionar esos avisos e informar a las personas que tengan que actuar. Análisis de mercado. Pues esto, imaginad que podemos plantearnos cosas que hasta la fecha ni siquiera nos planteamos por ser un coste prohibitivo. Pues si soy una empresa de retail y quiero tener monitorizada la competencia con todas sus tiendas online y qué pricing tienen, pues a lo mejor tener a personas para monitorizar eso se me antoja prohibitivo, ¿vale? Porque tendrían que estar todo el día mirando cosas y luego procesar esa información. Mientras que podemos, con RPA, automatizar ese proceso, buscar todos los días por la mañana cuáles son las nuevas listas de precios, aplicar reglas de negocio para ver si hay que actuar porque un competidor haya bajado muchos precios e informar a la persona correspondiente para que actúe dentro de la organización, ¿vale? Generación de informes, pues típico informe que se manda a producción, a dirección, que hay que tratar con 5 Excel distintos y consultar 3 sistemas para generar al final esos KPIs. Monitorización de sistemas, envío de burofaxes. Pues como podéis ver, son todo procesos que se realizan de una forma muy procedimentada dentro de cualquier casa, que intervienen varios sistemas, páginas web, aplicaciones de escritorio, y que termina haciendo una persona porque tiene que tocar un fichero, irse al ERP, meter un dato. Eso son trabajos repetitivos que podemos llevar a esta tecnología. ¿Qué beneficios nos va a aportar esto? Por un lado, continuidad operacional y escalabilidad, como apuntaba Ramón. Un robot trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. Y si necesitamos ampliar capacidad, lo único que tenemos que hacer es poner más robots, porque por un lado tenemos el robot, que es el que ejecuta el trabajo, y por otro lado tenemos la programación del trabajo en sí. Entonces, poner 2 robots no es como poner a 2 empleados a hacer un trabajo. Un empleado tiene un tiempo de adaptación, de comprensión de su trabajo,
hasta que se vuelve productivo. Tú pones un robot nuevo hoy, le pones la programación y ya está trabajando como si llevara 10.000 horas dedicadas a ese proceso, ¿vale? Nos va a permitir, obviamente, un ahorro en tiempo para nuestra gente. También como apuntaba Ramón, al final, si liberamos a nuestra gente de esos trabajos tediosos y mecánicos, los tenemos más tiempo disponibles para que usen lo que solo ellos pueden usar, que es la materia gris, ¿vale? Para que generen más valor dentro de otras áreas dentro de la compañía, para que vendan más, para que piensen cómo pueden mejorar la producción, todo eso. Bajo riesgo, porque no perdamos de vista que estamos automatizando procesos repetitivos. Los procesos repetitivos dan sueño, ¿vale? Y es fácil que uno tenga errores humanos cuando hace algo durante demasiadas horas. Y siempre es lo mismo. Un robot nunca se va a equivocar porque no se cansa, ¿vale? Vamos a mejorar productividad, obviamente consecuencia de lo anterior. Esto nos puede ayudar mucho al cumplimiento normativo. Si estamos trabajando con datos sensibles, no es lo mismo que sea una persona a que sea un robot, que él no tiene ningún tipo de interés ni ve por qué tiene que hacer una fuga de información. Nos va a dar escalabilidad, como os apuntaba. Podemos meter tantos robots como queramos en cualquier momento. Son proyectos muy rápidos, esto Javi os contará ahora con más detalle, pero son proyectos de semanas o muy poquitos meses. Y además también nos ayuda a mejorar la experiencia tanto de empleado, porque ya si estaba haciendo un trabajo que no me gustaba, ahora dejo de hacerlo, ¿vale? Estaré contento, como de cliente, si mejoramos nuestros tiempos de respuesta y somos más precisos, eso siempre va a ir en beneficio del servicio que estamos prestando. Bien, ya una vez que os he contado qué es la tecnología y en qué caso se aplica y qué podemos esperar ganar con ella, ahora la última parte que os quiero contar yo es qué cosas tengo que tener en cuenta para que cuando un proveedor me proponga un proyecto de RPA, saber si es interesante o no, ¿vale? Al final es un poco de cajón de madera de pino, ¿vale? Pero me gusta hacer este repaso para que no perdáis nada del foco, ¿vale? De las cosas importantes. Por un lado, cualquier propuesta tendrá que tener un coste de licenciamiento del robot. Al final es un software, ya sea un software como servicio, una licencia que me compro para mí o cualquier otro modelo comercial que haya, ¿vale? Pero vamos a tener un coste asociado a lo que es el robot. Vamos a tener un coste asociado a los servicios de desarrollo, es decir, ese implantador tendrá que ir a enterarse de qué proceso queréis automatizar, cómo lo hacéis y transcribirlo a instrucciones que entienda el robot, ¿vale? Una vez terminado ese proyecto de implantación, luego habrá que darle un mantenimiento. Esto es algo que hago especial énfasis. O sea, cuando automatizamos un proceso con RPA, no es lo automatizo y me quito de en medio. Lo más normal es que el contexto de ese proceso sea cambiante. Os pongo un ejemplo y lo vais a entender muy rápido. Os comentaba antes lo de la conciliación con el banco. Si yo entreno al robot para que navegue por la página web del banco para descargarse los movimientos, es muy habitual que todos los bancos, al menos una vez al mes, hagan algún cambio en su interfaz gráfico, ¿vale? Entonces, el robot es tonto. El robot le tienes que dar todas las instrucciones al detalle. Entonces, si tú lo has entrenado para que toque un botón que está a la derecha y ahora el banco decide mover ese botón a la izquierda, alguien tendrá que ir y cambiar esa programación para que donde apuntaba a la derecha ahora apunte a la izquierda, ¿vale? Eso son intervenciones muy rápidas, pero que hay que tenerlas en cuenta también como parte del coste y del mantenimiento del proyecto. Obviamente, gestión, actualización y monitorización. También pueden pasar cosas que hagan que el robot se pare, desde que se te apague el ordenador a que haya que actualizar la versión del robot porque ha cambiado la versión del navegador, ahora hay algo que no se entiende, pues hace falta una actualización, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y por último, el grado de automatización del proceso, ¿vale? No hay que automatizar las cosas al 100%. Hay que automatizar solo aquellas cosas que sean interesantes y que no vuelvan prohibitivo el proyecto de desarrollo, el de implantación. Os pongo otro ejemplo y lo vais a ver muy claro. Supongamos que vamos a automatizar la contabilización de facturas.
Bien, si yo tengo solo 4 proveedores, puede ser plausible que yo enseñe al robot a interpretar esos 4 modelos de factura que me mandan mis proveedores para contabilizarlo, ¿vale? Puedo dedicar del orden de 1 o 2 días para entrenar a que sepa identificar todos los campos de esa factura. Aquí tened en cuenta que esto no es OCR, no es reconocimiento inteligente, no, es que voy a entrenar al robot para decirle, en este documento, aquí tienes el CIF, aquí tienes la razón social, así es como te vienen los lineales, ¿vale? Va a ser algo muy, muy ad hoc. Si yo en vez de 4 proveedores tuviera 4.000, a lo mejor me tiemblan las rodillas cuando tengo que enfrentarme a 4.000 jornadas para automatizar todo eso. ¿Qué buscamos? Entonces, una automatización parcial del proceso que nos quite mucho trabajo. Pues buscaremos una ley de Pareto. El 20% de los proveedores que me hacen el 80% de la facturación. No he automatizado el 100% del proceso, pero sí que he tenido una ganancia en volumen de trabajo brutal. Pues eso también hay que tenerlo en cuenta. La expectativa de porcentaje de automatización. Esto lo vamos a enfrentar con, por un lado, obviamente, nuestro coste hora. Estamos automatizando un proceso que hacen personas. Pues ese perfil, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuántas horas dedica a la semana, al mes o al año? ¿Vale? Recomendable que por lo menos, estamos hablando de 200 horas de trabajo hora, ¿vale? Menos de eso no suele ser rentable. También hay que tener en cuenta si esto nos va a reducir errores, ¿qué impacto tienen esos errores a día de hoy? O sea, ¿cuánto trabajo tengo que hacer para deshacer errores que ahora no tendré? Si voy a tener una mejora en tiempo de respuesta o en volumen de trabajo sacado, eso tiene impacto para mí, tiene un valor, ¿vale? Porque hacer las cosas más rápido puede tener un valor directo para la organización si entra dentro de su estrategia. Y luego otras palancas que deberemos de tener en cuenta a la hora de valorar es qué horizonte de amortización me fijo yo, es decir, yo quiero esta inversión haberla amortizado a 1 año, a 2 años, 3 años ya me parece una barbaridad y si tardo 3 años el proyecto no es interesante. Pues eso tendremos que preguntárnoslo. Si con ese proceso que se automatiza voy a mitigar riesgos, por ejemplo, de índole normativo. Si voy a mejorar la experiencia de mi cliente porque soy capaz de dar una respuesta mucho más rápida. O si, como os contaba antes, estoy haciendo un análisis de mercado que antes no me planteaba hacer, ¿qué valor tiene eso para mi negocio, el tener esa información? ¿Vale? Eso es algo mesurable. Pues todo esto lo vamos a meter en una coctelera y al final es qué me están queriendo cobrar estos señores versus qué me voy a ahorrar, qué voy a ganar adicional y todo eso junto, cuánto tardo en amortizarlo y qué retorno de la inversión puedo esperar en los próximos años. Porque si, imaginad, estoy quitando el equivalente a 1.800 horas, que son una persona un año completo, pensemos que esto es un coste hundido, ¿vale? Y lo otro es un coste recurrente. Yo a la persona le tendré que pagar todos los años para que me haga ese trabajo anual, mientras que el robot, esto es una inversión. Me programan el servicio y luego lo único que tengo de coste recurrente será el mantenimiento del robot o el licenciamiento anual y lo que me gaste en media en mantenimientos y actualizaciones. Que eso ya os digo que es una cantidad bastante más baja que 1.800 horas. ¿Vale? Pues hasta aquí mi parte y doy paso a Javier, que os va a continuar explicando cómo fluyen los proyectos de esta tecnología. Muy bien, Javi, muchísimas gracias. No te vayas muy lejos, que luego te tendremos otra vez por aquí, ¿no? Perfecto. Y bueno, como decíamos, ya estamos viendo aquí a nuestro compañero Javier Vázquez, que, Muy bueno, buenas. muy buena Javi, que va a aterrizar un poco más todo esto que ha comentado Javi, de decir, oye, mira, yo quiero lanzarme a esto, pero quiero saber un poco cómo son estos proyectos, ¿no? Pues bueno, pues esto es lo que nos va a contar Javi, que yo creo que lleva unos cuantos como para ya saber Sí, eh, cómo va este tema. Así que te pasamos el control y cuéntanos cuando quieras. muy bien. Vale, no sé si estáis ya viendo mi pantalla. Sí. Sí, vale. Pues muchas gracias, Ramón, por la presentación y
Gracias a todos los asistentes. Buenos días. En esta parte lo que vamos a ver, como adelantaban mis compañeros, es hacer un repaso de las principales etapas en las que se compone un proyecto de RPA y aquellas características que debe de tener un proceso para plantearnos su automatización, ¿no? Entonces, como primera parte, identificando procesos. ¿Qué procesos son candidatos a ser automatizados? Lo que tenemos que buscar dentro de la compañía son procesos que todos los pasos que componen ese proceso sean mecánicos. Todos los pasos o la gran mayoría, ¿no? Al menos esos pasos que queremos automatizar deben de ser mecánicos, no pueden estar basados en experiencias, en toma de decisiones, dado que un robot no piensa. Entonces, tiene que estar escrito, de alguna manera tiene que estar ya definido, dado una situación A, pues hace X, o una situación B, hace Y, dado que también este tipo de soluciones de RPAs, llevándola a la mínima expresión, es un sistema de reglas, no puede tomar decisiones. Bien. Entonces, otro aspecto fundamental es que esos procesos estén completamente definidos. No podemos automatizar aquellas tareas, o no son buenos candidatos esas tareas, que dependiendo con quién hablemos dentro de la compañía, se lleven a cabo de una manera u otra. Tiene que ser procesos que estén ya totalmente definidos de principio a fin. ¿Vale? Tampoco por esto no quiere decir que sea automatizable el 100%. Hay a veces que podemos plantearnos automatizar el 50, 60, 80%. Dado que un proceso puede que el 80% sea muy mecánico, no hay una toma de decisión, pero sí que la parte final, ese 80 final, ese 70, sí que esté en base a una experiencia, hay que analizar unos resultados. Pero bueno, lo que tenemos que plantearnos es que todo aquello que se quiera automatizar esté definido, sea mecánico y que cubra un alto porcentaje. Que aquí entra en juego lo que acaba de comentar Javier Molina, que es valorar ese horizonte de amortización, ¿no? ¿Cuántas horas libera la parte que voy a automatizar? Siempre ponemos en torno a las 200 horas. Habrá procesos que sean muy mecánicos, muy repetitivos, pero que igual nos llevan 2 horas al mes. Pues hombre, 2 horas al mes nosotros no vamos a aconsejar automatizar algo que al fin y al cabo te va a liberar de 20 horas al año. Al final te va a salir más caro la solución que seguir haciéndolo como lo estás haciendo, ¿no? Pero a partir de las 200 horas, la cantidad de trabajo ya que libera pues, tiene una amortización a corto plazo. También son buenos candidatos aquellos procesos que, donde son susceptibles de errores humanos. Por ejemplo, podemos pensar en copiar y pegar datos. Una centralita que cuando recibe llamadas telefónicas rellena un formulario en un software interno y luego rellena otros formularios con la misma información para proveedores o para clientes finales. Al final es una tarea de copy-paste, ¿no? Copiar y pegar, es muy repetitiva, es aburrida. Además, ese tipo de proyectos son susceptibles a veces de cometer errores humanos porque al final, como humanos que somos y estamos haciendo siempre la misma tarea, perdemos el foco o también porque tenemos interrupciones en nuestro día a día. Entonces, ese tipo de tareas sí que son buenas candidatas a ser automatizables. Y también podemos plantearnos, que creo que también lo ha comentado Javier Molina anteriormente, realizar trabajos que hasta ahora no veníamos haciendo por su coste o porque no contábamos con tiempo. Por ejemplo, a mí me viene a la cabeza hacer reporting. El reporting muchas veces se abandona porque es un trabajo que igual solo hacemos en esos momentos que tenemos tiempo, pero nuestro día a día nos va comiendo y no lo acabamos llevando a cabo. Pues bueno, este tipo de herramientas sí que extraer información de diferentes sistemas para luego plasmártelas en un Excel o en algún tipo de cuadro de mandos, pues igual no lo hacíamos, como decía, porque no contábamos con el tiempo necesario. Esta solución te puede automatizar ese tipo de trabajos, ¿no? Ahora bien, ajustando expectativas, hay que tener en cuenta que un RPA no sustituye personas, se encarga de hacer estos trabajos que son más tediosos, más aburridos, ¿no? De automatizar ese tipo de tareas para poder liberar tiempo y focalizarnos en trabajos que aporten mayor valor, ¿no?
Al final estas tareas que son tan repetitivas y que todos tenemos en nuestro día a día, pues si no la podemos quitar o podemos tener una herramienta que no lo haga, mejor o más tiempo tendremos para focalizarnos en tareas de mayor valor. Un RP hay que mantenerlo en el tiempo, es evidente, ¿no? Al final, si estamos automatizando una integración o navegar por un CRM y en nuestra compañía se cambia de CRM, lógicamente hay que adaptar ese robot al nuevo CRM, o si sufre una actualización bastante grande donde cambien pantallas, o como ponía Javier Molina el ejemplo de una página web, ¿no? Si nos integramos con una página web de una administración pública, ese mantenimiento es muy liviano, puede ser una vez al año o cuando entre en vigor alguna normativa que requiera alguna actualización dentro de la interfaz de esa página web. Pero si entramos, por ejemplo, en la automatización de la conciliación bancaria que se pega con bancos, los bancos sí que cambian frecuentemente sus páginas, sacan nuevas campañas, cambian la imagen o cambian los botones o la forma de entrar. Entonces, ese tipo, por ejemplo, de proyectos sí que lleva más mantenimiento. En mayor o menor medida, todos al final llevan mantenimiento. Y luego comentaré que escala 24 horas, pues bueno, un bot una vez instalado trabaja 24 horas y si automatizamos una tarea que lleva 3 horas al día, pues nos quedan 21 horas para hacer a lo largo del día, ¿no? Una vez instalado este tipo de herramientas podemos explotarlo hasta esas 24 horas de tareas diarias, que luego puede haber tareas que solo se ejecuten una vez al mes o una vez a la semana, ¿vale? Es jugar con el tiempo del día. Vale. Ahora vamos a repasar cuáles son las principales actividades dentro de un proyecto de RPA. Están compuestos de inicio, definición, desarrollo, puesta en producción y tareas de soporte. De la primera fase, la fase de inicio, lo más destacable es comentar los requisitos mínimos necesarios para empezar a funcionar, que son tan sencillos como dotar al robot, bueno, para poder instalarlo de un ordenador. Puede ser un ordenador físico, un portátil o una máquina virtual. Pensemos en este caso como que hemos hecho una nueva contratación y entra un nuevo empleado y le tenemos que dotar de un equipo. Pues para el robot sería lo mismo. O sea, cualquier máquina además existente hoy en día en el mercado cumple con las necesidades mínimas de este tipo de software. También dotar de una conexión remota, dado que se trabajará en esa máquina y trabajaremos desde la oficina, entonces simplemente con instalar el típico TeamViewer, Anidex o el escritorio remoto del propio Windows es más que suficiente. ¿Vale? Una vez que se instala en esa primera fase, ya contamos con la infraestructura mínima y hemos instalado el robot, pasamos a la definición. En la fase de definición es una fase donde el objetivo es llevar a papel, bueno, llevar a un documento todos los pasos que debe hacer el bot desde principio a fin, ¿vale? El RPA de principio a fin. En esta fase lo que hacemos nosotros es recabar todo tipo de información y reunirnos con las personas responsables del proceso a automatizar para que nos detallen todos los pasos, los flujos, las variantes existentes. Y una vez que hemos recabado esa información y lo hemos plasmado en un documento, y lo hemos contrastado con el cliente. Ya estamos de acuerdo en las funciones que tiene que desempeñar el robot. Pasamos a la fase 3, que es la de desarrollo, es llevar esto a una implementación, una solución técnica. En esta fase, que es la fase más larga del proyecto, lo que siempre planteamos es hacer reuniones periódicas, dependiendo del tipo de proceso a automatizar. Estas reuniones pueden ser semanales o quincenales. La idea de hacer esas reuniones es ver con los propios responsables del proceso si lo que se está implementando, vamos mostrando las soluciones, los avances y si vamos por la línea marcada, o también para aclarar dudas y hacer ajustes al robot. ¿Vale? Hay a veces que durante el desarrollo surgen dudas, bueno, pues poder ir aclarándolas. Esta fase, una vez terminada y se hace una buena batería de pruebas, pasamos a la fase de producción. La fase de producción en muchos casos es mínima porque en la propia máquina donde estamos trabajando, donde está instalado el robot, es la propia máquina donde luego trabajará en real. Lo único que en lugar de darle de entrada unos datos de prueba, pues le da de entrada unos datos ya reales. Por ejemplo, si estamos haciendo el alta de un empleado, pues durante la fase de desarrollo le podemos dar datos dummy, datos de prueba, y una vez que se decide, bueno, pues a partir de ahora que ya está todo desarrollado, vamos a empezar a
vamos a poner el robot en producción. Bueno, pues ya sabemos que los datos que entren a partir de ese momento serán de empleados reales, ¿no? En otros casos, o en clientes que ya tienen un montón de procesos automatizados, hablamos de clientes con 15, 20 procesos automatizados, sí que es verdad que no cuentan solo con un robot, sino que cuentan con 4 o 5 robots, y lo que hacemos en eso, lo que recomendamos es tener igual 4 en producción, o 3 en producción y 2 en desarrollo, o 1 en desarrollo. De tal modo que nosotros siempre nos conectamos al entorno que está de desarrollo para hacer nuevas pruebas, hacer nuevos procesos. Y una vez que todo está ok, lo que hacemos es trasladarlo a una de esas máquinas que solo trabajan en producción. Vale, pero en un primer proyecto esta parte es mucho más sencilla. Una vez que ya ataca datos reales, hacemos un periodo de monitorización, ver que realmente el robot se comporta como se venía comportando en el desarrollo. Si hay que hacer algún ajuste, se hace. Y por último pasamos al soporte y mantenimiento, que esto va de la mano de lo que comentaba en la primera diapositiva, que todo robot debe ser mantenido en el tiempo. Si estamos integrándonos, pues eso, con páginas, esas cambian ser modificadas, con un CRM y se ve modificado, con un buzón de correo y ese buzón dentro de la compañía deja de tener uso y se hace un nuevo buzón porque se ha cambiado de, no sé, de Outlook a Gmail, por ejemplo. Bueno, mantener el robot en el tiempo. Bien, para que estas fases se transcurran con agilidad, y en base a nuestra experiencia hemos identificado que estos 3 factores clave que si una vez que los cumplimos no va a haber ningún bloqueo ni ningún problema en el desarrollo del proyecto. Disponibilidad y conocimiento, infraestructura mínima y datos de prueba. Disponibilidad y conocimiento de los interlocutores, de las personas que intervienen en ese proceso a automatizar. Al final, bueno, es tan sencillo como tener disponibilidad periódica, como hablaba antes, si hacemos un seguimiento semanal, suficiente con 1 hora a la semana, tener la disponibilidad para poder aclarar dudas que vayan surgiendo durante el desarrollo. Así como también en la fase inicial, poder hacer una buena definición del proyecto, del proceso a automatizar. Y que esas personas, además, si es posible, cuenten con todo el conocimiento necesario de ese proceso a automatizar, para que no quede una pata poco definida, dado que, voy a mostrarlo ya, los riesgos, dado que si no contamos con esa disponibilidad o con ese conocimiento, podemos sufrir bloqueos en el avance del proyecto, ¿no? Si hay semanas que no podemos reunirnos, pues pueden ser semanas que estemos bloqueados o avanzando más lentamente. Y la definición, si no contamos con todo el conocimiento, si no se traslada todo el conocimiento del proceso a automatizar, teniendo una definición, como dice ahí, poco detallada, puede causar que la solución implantada sea pobre, ¿no? Que puede que algún flujo pues, se quede en el tintero. Infraestructura mínima, como comentaba, es tener la fase inicial, contar con esa máquina, con ese ordenador, como decía, ya sea físico o virtual, y acceso a él. Esto parece trivial, pero sí que nos ha sucedido a veces que igual ese ordenador se ha apagado, entonces nosotros entramos a desarrollar y no podemos porque no hay conexión, porque el ordenador está apagado, o incluso hemos entrado alguna vez y hemos visto que hay una persona manejando ese ordenador. Entonces, simplemente es que el ordenador que se disponga para llevar a cabo este proceso a automatizar, si es posible que sea de uso exclusivo para el robot y que esté disponible para no sufrir interrupciones en el desarrollo. Y datos de prueba, contar con un juego variado de datos y completo, que pueda simular de principio a fin el proceso a automatizar. Cuanto más datos de prueba tengamos y más variantes del flujo, más robusto será el robot. Este tipo de software se desarrolla con datos de prueba. Se van implementando reglas, pero se va poniendo, en cada fase se le va poniendo a prueba con esos datos. Si contamos con un juego mínimo de datos, esto puede provocar que haya situaciones que se hayan omitido o situaciones que luego vamos a tener en la realidad que el robot no sabe cómo interpretarlas. Entonces, simplemente es que contar con el mayor número de datos y lo más variado posibles. Incluso es bueno y recomendable poner datos a veces erróneos a posta o poner casos esquina. Como digo, de esta manera preparamos mejor al robot, ¿no? Ante la realidad. Y por último, plasmar estas fases en esta línea temporal. He intentado representarlo porcentualmente en el tiempo. Vemos la primera fase, como decía, de inicio, de montar la infraestructura y la definición, que ocupa más o menos lo mismo.
tenemos la de desarrollo, que es la fase más amplia, y tras la puesta en producción, antes del soporte, sería la monitorización. Vale. Entonces, en esta fase, como comentabas, si seguimos estos factores clave, no va a haber problema en abarcar estas fases. Dependiendo del proceso que automaticemos, esto viene a llevar entre 1, 2, 3 meses, ¿no? Ya si nos metemos en un proceso muy complejo. Y eso sería todo por mi parte. Yo ahora os animo, si no habéis hecho preguntas, a que las realicéis, que nos quedaremos ahora a resolverlas y nada, y daros las gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Javi. Bueno, como veis, hemos intentado hacer un webinar que sea bastante ligerito y rápido, sobre todo para esto, ¿no? Que la mayoría de gente vaya conociendo esta tecnología porque, bueno, lo decía Javi, hay gente que lleva 20 años haciendo esto, pero prácticamente hablamos con muchísima gente, con muchos clientes nuestros de otro tipo de soluciones y tal, y no saben de qué les estamos hablando. Y es que los clientes que acaban conociéndola y las empresas que conocemos que acaban implantando este tipo de soluciones, pues bueno, a partir de estos pasitos que han comentado se empieza a encender bombilla y la verdad es que hay una mejora notable. Yo solo puntualizar de lo que has dicho, que el RPA no tiene 20 años, lo que tiene 20 años es las tecnologías que subyacen. RPA como concepto llevará un par de años como mucho sonando fuerte. Sí, a mí me venía a la cabeza de cuando hacíamos pruebas automatizadas, ¿no? Con otras tecnologías, que al final era un poco la raíz de todo esto. Los programadores han usado esta tecnología históricamente para automatizar sus pruebas y luego esto ha evolucionado muchísimo para el negocio. Y creo que no se me olvida nada. Solamente daros las gracias también a vosotros, Javi Vázquez, Javier Molina, a todos los invitados también y a ver si nos vemos también en próximos webinar. Perfecto. Pues, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias y Pues, que tengáis buen día. buen día, un saludo. Venga, hasta luego. Chao.